Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo se encuentran en este jueves? ¿Listos para recibir la palabra? Les saludo con gusto, mis hermanos, y les envío un gran abrazo. Y les invito a leer la palabra. Vamos a leer, mis hermanos, en Hechos, capítulo 11, versículo 19 hasta el 26. Dice así la palabra. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Vamos a dejar ahí la lectura y damos gracias a Dios. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar aquí, de poder compartir la palabra con nuestros hermanos, mi Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu bendición maravillosa en esta tarde, mi Dios. Yo me pongo en tus manos, Padre Santo, para que seas tú quien hable a nuestras vidas, mi Dios. Que tu Espíritu Santo sea quien edifique el corazón, el espíritu de cada uno de nosotros, Padre Santo. Que tu palabra sea la palabra precisa, como siempre, mi Dios. Que alimente nuestro espíritu, Señor. Que nos haga, Señor, que nos haga meditar en el trabajo y en la labor que estamos desarrollando, mi Dios, como hijos tuyos, Padre Santo. Me pongo en tus manos, mi Dios, y te doy gracias por este privilegio que me das en esta tarde. Asimismo, Dios, yo en esta tarde quiero pedir, clamar, Señor, por la salud de mi hermana Josefina, Padre Santo. Sé con ella, mi Dios. Mi hermana Hilda también te necesita, Dios. Bendice, Señor. Envía sanidad a mis hermanas, Padre Santo. Las dos se encuentran delicadas, mi Dios, pero tú puedes hacer la obra y un milagro grande y poderoso en cada una de ellas, mi Dios. En ti confiamos, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Recibe toda gloria, honra y alabanza. La gloria sea para ti en todo momento, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, en esta tarde yo quiero hablarles acerca de la predicación del Evangelio. Y con respecto a esto, yo quiero decirles que la predicación del Evangelio cumple dos funciones. Una, la que es llevar el mensaje de Dios, las buenas nuevas de salvación a quienes no le conocen, para que por gracia sean también salvos. Y la segunda función es la de edificar al cuerpo de Cristo, es de enseñar a los que ya le hemos conocido y aceptado como Señor y Salvador, para que crezcamos, para que aprendamos más de la palabra y conozcamos más a Dios por medio de ella. Dos funciones: llevar el mensaje a los que no le conocen y edificar a los que ya le conocemos por medio de la palabra. La predicación, eso es lo de la predicación.
Ahora, mis hermanos, yo quiero comentarles, una vez le comentaba yo a una hermana y le decía que es más fácil hablar la palabra o llevar el mensaje cuando están escuchando solamente cristianos, gente que ya es convertida, que ya ha aceptado al Señor Jesús, porque compartimos el mismo sentir, porque estamos en el mismo espíritu, porque predicamos y conocemos lo mismo, yo le decía. Y esta hermana me decía lo siguiente, me decía, no, mi hermano, es más fácil llevarle la palabra a alguien que no lo conoce, es mucho más fácil que hablar o predicar frente a la iglesia. Pues yo le decía, hermana, cada quien, ¿verdad? El don que ha puesto en la vida de cada quien, ¿verdad? Y mis hermanos, yo quiero comentarles, y tomando el ejemplo de la iglesia, este ejemplo que acabamos de leer de la iglesia en Antioquía, vemos ahí que los discípulos aquí predicaban solamente a los judíos. Aquí ellos no se iban más allá, ellos no le estaban predicando a los griegos, ellos solamente le estaban predicando a los judíos, es decir, estaban llevando la palabra solamente a la misma iglesia. ¿Por qué será? Es mi pregunta. Pero aquí lo vemos en el mismo pasaje, ¿verdad? Que ya leímos, dice aquí que por causa de Esteban o desde la muerte de Esteban, aquí los cristianos, los discípulos estaban sufriendo de persecución. Entonces, mis hermanos, ellos no, el evangelio que ellos llevaban no trascendía, no se iba más allá, sino solamente a la iglesia. No le predicaban a los griegos por causa de esta persecución que estaban ellos sufriendo, ¿verdad? En ese momento ellos, ¿qué tendrían? ¿Temor? Porque si salían de la iglesia a predicarle a alguien, pues los iban a matar, ¿verdad? No los querían, estaban sufriendo la persecución, entonces ellos preferían predicar el mensaje, es decir, edificar al cuerpo de Cristo, a la misma iglesia. Ellos les enseñaban, los discipulaban con la palabra, ¿verdad? Pero no salían de ahí. Con respecto a esto, mis hermanos, yo quiero decirle una cosa, que el mandato de Cristo es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y yo en esta tarde, el título que le puse a este mensaje es que tu evangelio trascienda al mundo. Es decir, es muy bueno, ¿verdad?, que nosotros prediquemos en la iglesia, que edifiquemos al cuerpo de Cristo y que juntos seamos edificados, pero no debemos quedarnos allí. El mandato es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, nuestro evangelio, la palabra que nosotros predicamos, debe trascender, debe llegar a la persona que lo necesita, ¿verdad? Debemos ir hasta quienes no conocen. Ese es el mandato de nosotros que nos hizo nuestro Señor Jesús, que vayamos a los que no le conocen para que llevemos el mensaje de salvación. Y hacer discípulos, como dice su palabra, ¿verdad? Es instruir, es enseñar, es capacitar para el ministerio. Es decir, tenemos que ir y llevar el mensaje del evangelio y luego traer a las personas que han aceptado al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, y empezar allí el proceso de discipulado, empezar allí el desarrollo de los ministerios de cada uno de ellos. Es decir, no es cosa fácil, no es una tarea sencilla. Tenemos que llevar el mensaje, traerlos, discipularlos hasta que ellos mismos puedan hacer el trabajo y empiecen a desarrollar sus ministerios y a ejercer esos ministerios que Dios ha puesto en ellos también. Eso es lo que es hacer discípulos, ¿verdad? No nada más llevar el mensaje del evangelio
Es una tarea complicada, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacerlo. Y si hablamos de enseñar, entonces estamos hablando, o esto implica que se lo tenemos que llevar a las personas que no conocen, no solamente a nuestros hermanos de la iglesia, de la congregación, que ya conocen, ¿verdad? No solamente a ellos, sino a las personas que no le conocen para que le conozcan. La gente que no sabe, o la gente que no ha recibido, ¿verdad?, el mensaje del Evangelio, ese gran tesoro que nosotros tenemos en nuestras manos, llevarlo a esas personas, que eran las personas a las que los hermanos en Antioquía no les llevaban el mensaje, ¿verdad?, pero por causa de la persecución. Ya les había dicho, la palabra cumple dos funciones. Una es capacitar a los hijos de Dios para el ministerio, y la otra es poner a trabajar el ministerio, es decir, llevar el mensaje a quienes no lo conocen. Y la palabra, mis hermanos, debe trascender, es decir, no se debe quedar dentro de nuestro círculo, sino que debe salir y trascender hacia afuera, hacia donde están las personas necesitadas del Evangelio también, ¿verdad? Además de hacerlo dentro de la iglesia. Debe de cumplir el propósito de que la gente conozca y acepte a Cristo como Salvador. Y déjeme decirle que es probable que muchos de nosotros nunca hayamos vivido la experiencia de hablarle a alguien de Cristo. Me refiero a alguien que no conoce la palabra. Es muy probable porque nos encerramos, pues. Nos encerramos en el templo y allí aprendemos, nos gozamos, ahí cantamos, alabamos, escuchamos la palabra, nos formamos, desarrollamos algunos de los ministerios, pero nos encerramos hasta cierto punto, mis hermanos, y tenemos la circunstancia de que ni nuestros propios vecinos y a veces nuestros propios familiares no saben que somos cristianos o no notan una diferencia, porque no vamos más allá de las cuatro paredes del templo, ¿verdad? Si las personas que están dentro del templo les toca escuchar nuestra palabra, las personas que están fuera ni siquiera se dan cuenta que somos hijos de Dios, que llevamos un tesoro en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. La mayoría, o es probable que algunos de nosotros nunca hayamos vivido esta experiencia, pero igual, mis hermanos, hay personas que Dios les ha dado un talento especial. Hay personas que Dios les ha dado el talento para llevar el mensaje. Y a estas personas, mis hermanos, yo las veo en los camiones, yo las veo en la calle, yo las veo en las plazas, en diferentes lugares, o en las casas, llevando palabra, llevando el mensaje del Evangelio de una manera maravillosa, asombrosa, y son un ejemplo para nosotros que desarrollen este tipo de ministerios en las calles o con las personas que no conocen, ¿verdad? O personas que sí conocen, pero que no conocen de la palabra, y a estas personas ahí las vemos. Igual, como hay personas que tienen el talento para predicar dentro del templo, también hay personas que tienen este talento grande para hacerlo fuera del templo, con las personas que no conocen a Cristo. Pero por una, mis hermanos, u otra razón, yo llego a la conclusión de que no es fácil salir del templo y llevar el mensaje del Evangelio y sembrar la semilla del Evangelio fuera de él. Yo, mis hermanos, déjeme decirle que no es fácil hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Es la gran comisión que Cristo nos dejó. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Tenemos el compromiso,
jueves pasado hablábamos de que lo que Dios ha hecho en nuestra vida debe provocar un gran agradecimiento, y este agradecimiento un gran compromiso de servicio para Él, ¿verdad? Con alegría, con gozo, nosotros tenemos ese compromiso con nuestro Salvador, de llevar el mensaje del Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Como les decía, no es cosa fácil, es un trabajo complicado y muy, muy grande, pero tenemos que hacerlo. Amén. Y si hablamos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, mis hermanos, que es la gran comisión que Cristo nos encomendó a nosotros, déjeme decirle que todas las naciones quedan encerradas en 4 grupos de personas. 4 grupos de personas son todas las naciones para nosotros. Primeramente, nuestro propio hogar. ¿Cuántos de nosotros les predicamos y les enseñamos la palabra a nuestros propios hijos? Sin poner pretextos, porque hay muchos. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para predicarles la palabra a nuestros propios hijos, a nuestra esposa o a nuestro esposo, sea cual sea el caso, ¿verdad? Las personas que están dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro núcleo familiar, muchas veces ni ellos notan la diferencia, ¿verdad? Segundas personas, nuestra familia, que no están dentro de nuestro hogar, pero tenemos familiares, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, nuestros familiares, ni cuenta se dan que somos cristianos? Porque nunca les hablamos del mensaje del Evangelio, nunca les hablamos de Dios, y a veces hasta damos malos testimonios frente a ellos, ¿verdad? Entonces, ellos son familiares nuestros y no saben, porque no les hemos dado a conocer ni con palabra ni con hechos de que predicamos el mensaje del Evangelio. Es nuestro hogar, nuestra familia, la gente de cerca, que serían nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, etcétera. Todas las personas que están cerca nuestro. Y por último, la gente de lejos, los que no están cerca de nosotros, ¿verdad? Por eso dice a todas las naciones. Ya ahí salimos, ¿verdad? A tantas y tantas partes donde está la necesidad del mensaje del Evangelio. Así que, mis hermanos, necesitamos llevar la palabra de Dios. Necesitamos cumplir la gran comisión haciendo discípulos a todas las naciones. Y como les comentaba, empezando con nuestro propio hogar y familia. Y siguiendo, ¿verdad?, con todas las personas que nos rodean. Ahora, yo les preguntaba, ¿por qué solamente les hablaban de la palabra a los mismos judíos? ¿Por qué no a los griegos? Pues aquí la Biblia nos habla de que sufrían persecución. Y sufrir persecución para ellos era la posibilidad de morir, de perder la vida. Pero para nosotros, mis hermanos, es caminar con el viento en contra o nadar contra la corriente, ¿verdad? Para nosotros eso viene siendo la persecución. O son los factores que nos hacen difícil el trabajo para nosotros. Y dentro de estos factores hay muchos, pero entre ellos yo les puedo nombrar a nuestros propios temores. Por ejemplo, ¿qué impide que yo vaya a llevar el mensaje del Evangelio? Mis propios temores. ¿Y esos dónde nacen? Nacen en mi mente, nacen en mi corazón. Yo mismo digo, es que no puedo, es que yo no estoy capacitado, es que yo no lo puedo hacer, yo no lo voy a lograr, que vaya el hermano, que vaya otra persona, etcétera. Tantas y tantas cosas que nosotros mismos en nuestra mente trabajamos y llegamos a la conclusión de que nosotros no lo podemos hacer y por lo tanto no lo hacemos, ¿verdad? Esa es una cosa. El testimonio pudiera ser también. Yo no voy a llevar el mensaje del Evangelio a mi vecino
porque sé que mi vecino no ha visto un buen testimonio de parte mía, porque me escucha gritar en la casa, porque me escucha decir cosas que no debo o hacer cosas que no debo, o las cosas que yo he hecho y no están de acuerdo a la palabra. Él ha visto, etcétera, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Otro, por decir así, obstáculo que nosotros nos topamos cuando llevamos el mensaje del Evangelio a las personas que no lo conocen es las creencias contrarias. ¿Cuánta gente hay que no nos deja ni siquiera entrar al patio de la casa, verdad? Porque allí mismo nos dice, sabes, yo soy de tal iglesia, de tal religión y no acepto predicaciones de otras iglesias y etcétera. Tantas y tantas cosas, ¿verdad? Lo que era la persecución para ellos, lo que les hacía difícil el trabajo, para nosotros es eso, ¿verdad? Las cosas que se ponen en contra o que se oponen para que nosotros podamos hacer esa tarea, esa labor, mis hermanos. Pero de cualquier manera, nosotros debemos hacer lo necesario para eliminar, para quitar cada uno de esos obstáculos que se pongan en nuestro camino a la hora de llevar a cabo la tarea o de cumplir la gran comisión que tenemos como hijos de Dios. Si son nuestros propios temores, necesitamos tomar cartas, necesitamos hacer algo, necesitamos meternos en la presencia de Dios para que Dios quite todos esos temores que nos estorban. Si es nuestro testimonio, hay que cambiar, ¿verdad? Y si hablamos de las creencias de otras iglesias, de otras religiones, etcétera, pues hay que orar, ¿verdad? Por las personas para que Dios haga la obra en sus corazones y nos permitan y nosotros poder hacer la tarea con ellos. Hay que quitar esos obstáculos. Ahí, por ejemplo, en el versículo 20 dice, después de que todos los discípulos, todo el pueblo de Dios solamente predicaban a los griegos, dice que había unos varones, versículo 20, que hablaron también a los griegos. A ver, ¿cuál era la diferencia entre los demás discípulos y estos varones que hablaron también a los griegos? ¿Cuál era la diferencia entre unos y otros? Estos varones, mis hermanos, tomaron la responsabilidad con valor, con valentía, con arrojo. Lo hicieron. Que a veces es lo que nosotros que no hacemos, ¿verdad? Las cosas, o tenemos el deseo, tenemos el anhelo, pero no lo hacemos, entonces ahí se quedan puros deseos, ¿verdad? Con arrojo, con valentía hay que hacerlo. La diferencia, mis hermanos, ahí en el versículo 21 dice, la mano del Señor estaba con ellos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿la mano del Señor no está con usted o con nosotros? Y yo mismo le respondo, la mano de Dios está con nosotros, mis hermanos. Y dice la palabra que gran número creyó y se convirtieron. ¿Alguno de nosotros podemos decir que la mano de Dios está con nosotros? Yo creo que la mano de Dios está con cada uno de nosotros. Y si la mano del Señor está con nosotros, entonces el poder de Dios está con nosotros. Solamente falta que tengamos esa valentía, ese arrojo. Y cuando el poder de Dios está con nosotros, entonces podemos derribar murallas, podemos quitar todo obstáculo y seguir adelante y cumplir el propósito de Dios y dar fruto, mucho fruto, y que nuestro fruto permanezca. Debemos hacerlo, mis hermanos. Para lo cual debemos de tener las características de Bernabé, que me las menciona, ¿verdad? Aquí mismo en el pasaje. ¿Cómo era este varón? Menciona 3 características. Si nosotros tenemos esas 3 características, lo vamos a poder hacer. Lo vamos a lograr. Lo vamos a hacer y vamos a tener éxito. Ahí le van las características. Dice, era un varón bueno. Cuando hablamos de varón bueno, hablamos de testimonio.
Hablamos de obras, de lo que yo hago que la gente ve, que no sea lo que me estorbe para el predicar el mensaje del Evangelio. Dice la palabra varones de buenas obras, ¿verdad? Por eso les digo, tenemos que ser eso, varón bueno. Segunda característica de Bernabé, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder. Es lo que hace cambios en la persona. Es lo que hace que nuestro mensaje surta efecto, lleve poder, lleve unción. La unción que llega al corazón de la persona a la que le estamos llevando el mensaje del Evangelio y que produce cambios radicales en su vida. El Espíritu Santo es, en pocas palabras, el poder. Si nosotros vamos llenos del Espíritu Santo, lo vamos a poder hacer porque es el Espíritu Santo el que hace los cambios que debe hacer en cada una de las personas. Un consejo que yo le doy, mi hermano, si va usted a llevar el mensaje del Evangelio, no vaya sin el Espíritu Santo. Vaya bien equipado. Amén. Tercera característica de Bernabé, que nosotros también debemos de tener. Era varón lleno de fe. Estas tres características vienen ahí en el pasaje que leímos. Lleno de fe. Y la fe, mis hermanos, es lo que mueve la mano de Dios. Por fe hacemos cosas grandes. Nuestra fe produce obras. La fe lo es todo, mis hermanos. Por fe los enfermos son sanados. Por fe los cautivos son liberados. Por fe somos más que vencedores. Amén. Tres características. Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Si nosotros tenemos esas tres características, vamos a poder llevar el mensaje del Evangelio tanto en la iglesia como fuera de ella. Y en las dos partes vamos a tener mucho fruto. Amén. También me llama la atención lo que dice aquí el pasaje. Dice que cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios cuando estos varones predicaban el mensaje a los griegos y a toda persona que se cruzaba en su camino, y estos aceptaban el mensaje y se convertían a Cristo. Cuando Bernabé vio toda esa gracia de Dios, se regocijó, se llenó de gozo, de alegría, de felicidad. Se llenó este varón de alegría muy grande y exhortó a todos a que permanecieran fieles al Señor, cumpliendo su propósito. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito nos habla la palabra cuando el pueblo de Dios hace el trabajo que le corresponde y obtienen grandes frutos para Dios. La gente que cambia, que se convierte, el necesitado recibe lo que necesita, ¿verdad? Nosotros también vamos a regocijarnos, vamos a llenarnos de gozo, de alegría cuando veamos que recogemos estos frutos de lo que nosotros sembramos, la semilla del Evangelio. Y dice que después Bernabé y Saulo, una vez que fue por él, fueron a Antioquía para congregarse allí con la iglesia y enseñaron, subrayada esta palabra, ¿verdad? Ahí se congregaron con la iglesia, con los que ya estaban en Cristo, con los que vinieron a Cristo y enseñaron, es decir, hicieron discípulos, es decir, edificaron la vida de los demás hermanos, ¿verdad? A mucha gente, como les decía al principio, nuestra labor no es fácil, es complicado porque hay que ir por ellos, traerlos y hacer discípulos, enseñarles hasta que ellos mismos puedan hacer también el trabajo que les corresponde, ¿verdad? Aquí dice que fue por un año, creo que se congregaron ahí en la iglesia, ¿verdad? Para enseñar, es decir, hicieron el trabajo. Hicieron discípulos.
Así que nosotros, mis hermanos, tenemos que llevar el mensaje y edificar el corazón de quienes aceptan a Cristo, llevar el mensaje y traerlos y después hacer discípulos, enseñarles, hacerlos capaces de desarrollar su propio ministerio y que ellos también puedan hacer discípulos en un futuro, ¿verdad? Así que mis hermanos, yo les invito, les exhorto como Bernabé a la iglesia, ¿verdad?, a vencer. Si tiene usted temores, inseguridades, pues quítelos de su vida porque no le sirven. Échelos fuera en el nombre de Jesús. Si tiene otros obstáculos, también quítelos. También, porque en Cristo somos más que vencedores. Hay que llevar el mensaje del Evangelio. Yo les invito a vencer, a derribar esas murallas, a eliminar obstáculos que impiden llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Tenemos que tener 3 características. Recuérdelo muy bien. Ser varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y el éxito está asegurado. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Bendito Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra en esta tarde, mi Dios. Y me pongo en tus manos, Señor. Yo quiero ser quien haga el trabajo, lo que tú, Señor, necesitas para este lugar donde nos has plantado. Que llevemos el mensaje tanto a la iglesia como a los que no te conocen, mi Dios. Y que todos puedan conocerte y obtener la salvación por gracia, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a corregir el camino para ser varones buenos, de buen testimonio, de buenas obras, Señor, para que ese no sea un obstáculo en nuestra predicación. Permite también que podamos ser llenos del Espíritu Santo para tener el poder, la unción, Señor, que es quien va a hacer el trabajo. Y que renueva, Señor, también nuestra fe cada mañana, porque la fe nuestra, mi Dios, es lo que mueve tu mano, Señor. Es lo que nos hace producir obras, Señor. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Padre Santo. Ve con nosotros y el éxito estará asegurado. La victoria es segura si vas con nosotros, mi Dios. Gracias una vez más. Recibe toda gloria, honra y alabanza, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos a la próxima con el favor de Dios.